Calidoscopio multicolor con Jordi Brugal. Los artistas especiales, los verdaderos genios, los niños eternos, las almas sensibles, no suelen ser profetas en su tierra, porque no se perdona el éxito, no se tolera la diferencia, molesta la brillantez, no se comprende la originalidad. El talento auténtico hoy es atípico. En el planeta Tierra no se puede alcanzar el más allá. Los héroes se esconden en el Edén. Todo esto es una tragedia. ¿Por qué es así? País cainita, país desagradecido, país dormido. Criticado, envidiado, vilipendiado, incomprendido, infravalorado, olvidado, envilecido, José Celestino Casal Álvarez, Tino Casal. ¿Cómo estás, Nuria Añón? Nerviosa. Bueno, pues tienes que estar tranquila porque estamos entre amigos. Además ya nos conocemos. Fíjate, la semana pasada, el día que nos conocimos, que fue 23 de septiembre, Sí. el día anterior se cumplían 34 años de la muerte de Tino Casal. Justo. Tino Casal, que nació un 11 de febrero de 1950 Exactamente. y murió un 22 de septiembre de 1991 de Desgraciadamente. accidente ¿de qué? Accidente de coche. Desgraciadamente, accidente de tráfico. Y curiosamente tú y yo nos conocimos un día 23 de septiembre por una casualidad, quizás, que luego hablaremos de qué es esto. Efectivamente. ¿Tú crees que en España se ha olvidado a Tino Casal? ¿Que ya poca gente se acuerda de él y es una figura desconocida? Si contextualizamos quién era Tino Casal en el momento en el que era Tino Casal, la gente no lo ha olvidado, la gente no lo recuerda, que no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. En esta época, gente de la edad que vivieron quién era Tino Casal, si ven un detalle, les dice su nombre, cualquier cosa que tenga relación con él, saben quién es, lo recuerdan y siempre tienen el qué persona, qué extraño, qué exuberante, salía de lo normal, adelantado a su tiempo, todo lo que se ha dicho y poco más se puede añadir. Qué excéntrico. Nuria Añón. Nuria Añón es mega fan de Tino Casal, siempre peregrina a Tudela Beguín, al pueblo de nacimiento de Tino Casal. Has compartido momentos con parte de la familia de Tino Casal, conoces también amigos suyos, eres una profunda conocedora de su obra y legado y milagros. Nuria Añón, sobredosis de admiración. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Claro, tú ahora estabas hablando de la gente que conoció a Tino Casal, vamos a decirlo, contemporánea. Pero, ¿quién era Tino Casal? ¿Cómo se lo explicarías a la gente joven que ni siquiera saben quién era ese tío y le suena chino? ¿Quién era Tino Casal? Pues para la gente joven verán, la primera imagen es un señor vestido de una manera excéntrica, que no se parece en nada a lo que había en aquel momento, porque... ¿Qué ya es decir? Porque bueno, se le clasifica en la movida de los 80, pero yo creo que estaba la movida de los 80 y aparte estaba Tino Casal, es mi opinión, obviamente. Iba por libre. Era el caudillo. Efectivamente, de las Costus. Tino Casal se le conoce más por cantante, tenía muchísimas otras facetas muy desconocidas. Y personalmente creo que Tino Casal era la parte que quería mostrar José Celestino Casal Álvarez. De esto hablaremos de aquí un ratito, porque es un tema muy importante, que tú ya lo has nombrado y es cierto que es un tema, yo creo, que caudal en su obra. Pero aparte de cantante y compositor, que los contemporáneos a Tino Casal, esto más o menos lo sabemos, Tino era pintor, escultor, diseñador, decorador, estilista o incluso productor de música. ¿Por qué no explotó más estas otras facetas desconocidas para el gran público? Lo tengo muy claro. En el momento del éxito de Tino Casal, lo que le daba ese éxito que creo que buscaba era la música, era lo que había en Y quizás el dinero también. Efectivamente, también el dinero, obviamente, si no, no puedes vivir. Y se centró en la música porque era lo que le dejaba exhibirse, porque esa manera de vestir, de ser,
de respuestas en algunas entrevistas, era una exhibición de un ser por encima del resto de la humanidad. Pero él, aparte, pintaba, esculpía, etcétera, y era otra manera de expresarse, pero que en ese momento creo que no tenía ningún interés por mostrarla. Quizás pudiera llegar a ser, o hubiera podido llegar a ser muchísimo más importante en un futuro, que nunca llegó, pero bueno, necesitaba la música para vivir, era lo que más le dejaba darse a conocer, y luego estaba esa faceta más íntima y personal. Tino Casal, el gran desconocido, pero también el gran incomprendido. ¿Qué crees que el público en general, contemporáneo o los que lo descubran después de esta entrevista, qué crees que el público no ha entendido todavía sobre Tino Casal? ¿Qué nos falta por comprender de esa figura tan controvertida, tan especial? Todo. Hay mucha gente que no entiende nada de Tino Casal. Yo lo digo sin problema, estoy muy cerca de los 57 años, lo descubrí con 12, nunca dejé de seguirlo, y creo que hay mucha gente, o quizás hay un grupo de gente que simplemente escucha su música, y hay otro grupo de gente que indaga más en lo que había ahí detrás. Entonces la gente lo que no entiende es su manera de querer explicar sus vivencias, sus creencias, que todo son metáforas en sus letras, hay que buscarles siempre el sentido que les quiso dar en las pinturas. Destino casual. Destino casual. En las pinturas también, te pones delante de una de sus pinturas y tienes que ver qué trazo abstracto, pero ahí detrás hay algo, o intentas ver si hay alguna letra escrita. Se expresaba siempre todo para que la gente le diera la vuelta y pensara en lo que les estaba queriendo explicar. Todo. Hay mucha gente que no entiende nada. Escucha unas letras de unas canciones que dice, pues vale, pues champú de huevo, pues muy bien. Pero claro, no saben por qué esa canción es así, a quién está dirigida, por qué explica lo que explica. La de Destino Casual lo mismo, Eloís, todas, absolutamente todas. A lo mejor estaba Fabio Magnamara o Pedro Almodóvar por ahí. Yo no voy a decir nombres ni marcas que no me pagan para ello, ¿no? Que es lo que se suele decir. Es verdad que este espacio no está patrocinado efectivamente, todavía. Pero queda poco para que nos patrocinen. Sería genial, además. Claro, a raíz de lo que estás comentando, que estoy totalmente de acuerdo, ese barroquismo también escondía una gran personalidad, un mundo interior riquísimo, profundísimo y cada vez más sobrecargado, dándole vueltas, repensando, más miradas, más exageración, pero en el fondo más intimidad, más sensibilidad. ¿Tú cómo imaginas que era Tino Casal en la intimidad, cuando se apagaban los focos? ¿Cómo era como persona oculta al gran público? Claro, imaginar ahora ya no puedo imaginar porque me han explicado muchas cosas. Bueno, por pues suerte, mejor todavía. Por suerte. Tino Casal era muy familiar, él siempre volvió a Asturias todas las veces que les dio la gana. En alguna entrevista alguien le dijo, es que no vuelves al pueblo, y él contestó, el pueblo no me ve a mí, pero yo sí veo al pueblo. Sí, muy era una misteriosa persona esa frase, muy hogareña, es le gustaban muchísimo los niños, lo sé por sus sobrinos y por sus hermanas, era sobre todo amigo de sus amigos, pero de los amigos de verdad. Y es su mayor placer. Y es su mayor placer. Era amigo, estaban los amigos de Tino Casal, es que me voy a repetir mucho, y los amigos de José Celestino Casal Álvarez. Correcto, porque ¿qué debía esconder detrás de esa estética tan barroca? ¿Había protección, había sensibilidad, había afirmación o protesta o rebeldía? ¿Pero qué escondía detrás de esa fachada tan cuidada, tan sobrecargada, tan excéntrica, tan especial, tan original? Tú que eres acuario como Tino Casal, ¿qué crees que escondía? Escondía todo eso que has dicho. Y más. Y más, que nunca sabremos. Yo como acuario me gusta salir un poco de la norma. Eres un acuario más, una sombra más. Una sombra más. A mí no me importa ir desentonada sin tampoco caer en los barroquismos de Tino, pero sí que tanto por manera de vestir o por determinadas
cosas que hago, como por ejemplo irme sola a Madrid a un concierto de los 80 y pasármelo bomba y saltar como la que más. Escondía, creo que también, una parte de incomprensión, una parte de tormento. Creo que tampoco no era una persona, creo que era una persona que en parte estaba atormentada por lo genio que era. Y luego además tuvo el tormento físico de las operaciones de cadera, de la necrosis, que estuvo fuera de juego unos 3 años más o menos, Muchísimo 2 o 3 tiempo. años. Claro, o sea, el tormento mental o emocional de no ser una persona comprendida, y luego el tormento físico, eso debió despertarle mucho el alma o hacerla muy, muy patente, muy, muy visible, y fue una evolución espiritual muy bestia también. En ese tiempo fue, bueno, después de ese tiempo fue cuando conoció a uno de sus últimos amigos de José Celestino Casal Álvarez, a José Carlos, que tengo el placer de conocer. Y ahí su faceta como persona, con esos amigos, creo que la disfrutó más. Ese tiempo de después de su tormento de salud, hasta por desgracia el fallecimiento, creo que siguió disfrutando muchísimo como Tino Casal y rodeándose de la gente de este mundo de locura del Madrid, del salir y del de los excesos, si queremos decirlo, pero también explotó muchísimo más la faceta de un amigo del alma, de un amigo de piel. Y fíjate que yo tengo la teoría de que las letras de las canciones que has comentado hace un ratito, después del sufrimiento físico, de casi la muerte, de las operaciones, del accidente, de todo esto, del accidente me refiero en el escenario, cambiaron y se volvieron como más, no tan abstractas, no tan poéticas, fueron como más prosaicas, como más explícitas. ¿Tú también lo has notado eso? Y más íntimas y personales. En el Lágrimas de Cocodrilo, en el Histeria 1990, las letras cambian. Sí. Se entiende mejor. Le afectó muchísimo. Imagina una persona que cuidaba tanto su físico, verse tanto tiempo con un pijama de hospital, donde no podía hacer nada, donde... Además era muy pudoroso. Sí, donde Javier Losada le llevaba pinturas, le llevaba folios, le llevaba óleos, sintetizadores, es que ni en el hospital se estaba quieto. De hecho, creo que Gerardo lo pone en el libro y la familia lo ha dicho, le llegaron a dar 2 veces la extrema unción, pero él seguía pintando. Es correcto. Claro, esa mente, a saber lo que había en esa mente. Un alma riquísima, purísima, con muchísimos matices, con muchas caras, con muchas aristas incluso. Pero bueno, eso por dentro, pero por fuera, si tú cierras los ojos, ¿con qué look imaginas a Tino Casal? Me refiero al peinado, al maquillaje, a las ropas, al modelón, sobre todo el modelón, a los complementos, a la pose. Tú cuando cierras los ojos, ¿cómo ves a Tino? ¿Cómo lo tienes en la camiseta o de otra forma? Aquí. ¿Y cómo lo escribirías para alguien que nunca haya visto a Tino o que lo vea solo o que lo de ve, pecho sí, para porque arriba? claro, aquí le falta el resto. A mí esta etapa, que yo diría la etapa de malote, vestido de cuero, ¿Sí? Es una de las que más me gustan, como look es uno de los que más me gustan. Me gusta muchísimo, quizás porque creo que le queda muy bien el sombrero. Este sombrero también lo utilizo mucho con la chupa de color cowboy. rosa. Con la estrella. Con la estrella, efectivamente. De hecho, todos. ¿Cuántas personas en el año 80 y poco iba con rastas hasta la cintura? Pues Tino las llevaba. Y extensiones. Extensiones, 2.000 millones de pendientes en las orejas. Dicen que fue la primera persona que se puso piercings, hombre, en España. Sí. El primer hombre que se puso piercings, claro. Y tenía un montón en cada oreja, claro, como tú sí, dices. porque no era lo mismo llevar un pendiente, un brillantito, que llevar toda la oreja de arriba 1500. abajo. Exacto. No era lo mismo. Llena de aros, no era lo mismo, efectivamente no era lo mismo. Mucha gente le llama muchísimo la atención aquella época que se rapó casi al cero, que se puso el pelo blanco como Blade Runner, porque vio la película y le flipó, que luego se lo quitó porque no le gustó lo que pasaba en la película. Y a mí aquella etapa, personalmente, físicamente, como atracción, es la que menos me gusta. Sí. Pero sí, claro, obviamente. A ver, la época de Benidorm con aquellas melenas de los 70 y tal, tampoco no es que me atraiga,
pero bueno, que todas. Él quiso variar mucho de estética, vivir muchas realidades, muchas modas, muchos movimientos, muchas vanguardias, y las explotó todas. Yo creo que quería tener una visión global, y también era como un niño cambiando de disfraz. Ahora me disfrazo de Batman, ahora me disfrazo de cowboy, ahora me disfrazo de lo que fuera. Con la diferencia de que él no se disfrazaba. No, él se hacía sus propios disfraces. Él iba así vestido a todos los sitios. Sí. Era su imagen. Siempre fue un niño. ¿Y a ti en qué te ha influido el alma de Tino Casal? ¿En tu vida personal, en tu vivir, en tu soñar, en tu vestir, en tu ser? ¿Qué influencia crees que has recibido de Tino Casal como referente? Pues, a ver, centrándolo tanto en qué me ha influido, no es que me haya influido, que mi vida se haya basado en algo por seguir y admirar a Tino Casal. ¿O qué te ha aportado? Sí que, claro, ¿qué me ha aportado? Siempre he escuchado su música, nunca he dejado de escuchar su música, en cualquier momento. En cualquier momento que estoy triste, siempre sé que hay una canción que me va a sacar de ese momento, o al contrario, si estoy muy eufórica, me va a bajar ese nivel. Sí que, no sé si por influencia de Tino, me gusta la transgresión, me importa muy poco lo que piensen los demás de mí. Siempre ha sido así, con el tiempo te das cuenta que yo desde muy joven ya he sido así, lo que pasa que te das cuenta con el paso de los años, con la madurez es cuando te das cuenta. He sido muy conformista y muy inconformista a la vez. No me gustan las injusticias, no me gustan las mentiras, no me gustan las hipocresías, y creo que en eso sí que me parezco mucho a Tino. ¿Y no te gusta que se olvide a los genios? Y no me gusta que se olvide a los genios, efectivamente. Sí, porque hay otros muchísimos genios artistas que son los que más me llaman, que todos ya no están. Freddie Mercury, Michael Jackson, Tina Turner me apasiona, y luego ahora hay un grupo de genios. Yo escucho música actual, escucho muy poquita. Quizás hay menos genios de verdad. Pero, ahora. por ejemplo, tengo un hijo de 27 años que me va descubriendo, y ahora, por ejemplo, yo estoy enganchadísima a Imagine Dragons, estoy enganchadísima a Teddy Swims, y son gente pues, que también me parece que salen de lo común. No los conozco, pero ya me pasarás información. ¿Cómo crees que hubiera evolucionado la carrera de Tino Casal de no haber fallecido, por desgracia, el 22 de septiembre de 1991? Vamos a repasar algunos de los proyectos que tenía en el tintero en aquel entonces. Quería grabar su sexto disco en Japón, quería interpretar El fantasma de la ópera en teatro musical, con la voz que tenía Tino, con su forma de cantar y también de interpretar incluso, yo creo que hubiera arrasado. Y quería ser director y guionista de cine, que esto poca gente lo sabe, y sobre todo estaba muy centrado en la pintura en aquella época y en la escultura de Los Ángeles, por ejemplo. ¿Cómo crees que hubiera evolucionado esa carrera de no haberse truncado, por desgracia, su trayectoria aquel septiembre? Tengo muy claro que Tino Casal, depende de cómo hubiera envejecido, se hubiera retirado de su vida como imagen. No lo veo en España. Yo creo que hubiera acabado en Londres, y desde allí entonces sí que se hubiera dedicado a hacer más producción, a seguir pintando, a seguir esculpiendo, a seguir produciendo. Creo que quizás esa faceta de productor y director de cine la hubiera probado, pero yo no lo veo ahí, y sí que lo veo mucho como productor de música. Y pintor, sí, claro, hubiera hecho unas exposiciones itinerantes maravillosas por todo el mundo. ¿Y como intérprete de teatro musical, Fantasma de la ópera o...? Si lo hubiera podido realizar con la edad que tenía, que claro, recordemos que murió con 41 años, sí, estaba en perfecto, había superado el tema del accidente, bueno, el accidente, la enfermedad, porque no dejé de ser una enfermedad, fue un accidente que derivó una enfermedad, sí. Pero estaba bien. Hubiera sido una maravilla poder escucharlo en directo, y sobre todo lo que me he intentado imaginar y no puedo imaginarlo, sería la escenografía que hubiera montado. Si lo hubieran dejado si lo hubieran Es que si no se lo hubieran dejado montar, no lo hubiera hecho. Lo tengo clarísimo, no, esto era por contrato seguro. No me cabe ni la más mínima duda. Sí o sí. Sí o sí, seguro.
Sí, de hecho él intentaba controlar todos los aspectos de la producción. Si hacía una sesión de fotos, por ejemplo, o iba a la televisión, tú ya lo sabes, él controlaba iluminación, hacía de regidor, hacía de maquillador, hacía de productor. Se llevaba toda su ropa, todos los Hacía que de salían presentador. detrás les ponía su ropa, se las intercambiaba entre ellos, espera tú ponte aquí, no me gusta Hacía cambiarte de la señora chaqueta de la con limpieza aquel. también. Sí, lo que hiciera falta. Sí. Yo creo que lo que hiciera falta. Yo creo que desconfiaba de los mandos intermedios y de los jefecillos que lo estropean todo. Mira, no creo que fuera un... A ver, a nivel escenografía de cómo iba a salir él en pantalla, no creo que fuera un tema de desconfianza, era un tema de que él quería que fuera así. Pero se había llevado alguna mala experiencia también. Sí, claro, yo también. creo. Por eso supongo que llegaba a ese punto de, no, esto lo monto yo, no, dejarme a mí. Mejor. Que yo sé más que Mejor, vosotros. por si acaso, mejor. Por si acaso. Yo supe de tu existencia a través del podcast Redescubriendo a Casal, que presenta Ramón Palicio, amigo de la infancia, amigo del pueblo de Tudela Beguín, de Tino Casal, amigo o compañero de escuela, cuando Tino era pequeñito. Tú has participado en ese proyecto, tú sales en un capítulo de ese podcast y ¿podrías explicar a la gente en qué consiste ese proyecto? ¿Qué es lo que pretende ese proyecto? Pues ese proyecto nació porque se empezó a intentar otro proyecto que finalmente no pudo ser, y intentando pues lanzar ideas que se podía, que no se podía hacer, apareció David Rionda, que es el que lleva una parte técnica junto con Rubén también. Se puso en contacto con Ramón, se le estuvieron dando vueltas que se podría hacer, y como estamos en el mundo de los podcasts, se tomó la decisión de hacer un podcast y colocarlo en redes sociales. Y Ramón, como Ramón conoce a tanta gente y tanta gente conoce a Ramón y tiene teléfonos, contactos, etcétera, pues empezó a tantear a muchísima gente, vieron que daba para muchos podcasts y dijeron... Y varias temporadas, porque van por la segunda. Efectivamente. Van por la segunda, creo que se han emitido como episodios en sí, hay 35. Esta semana pasada se emitió el 35.2, yo los tengo todos así colocados. ¿Están partidos? Sí, porque la persona da para eso y para muchísimo más, pero sí, claro, tienen 40 y algo, y creo que Ramón tiene una lista como para 70 y pico de personas. Me parece maravilloso, obviamente, cómo funcionan todo el tema de las cosas estas automáticas, cuanto más se escuche, más le sale de manera automática a la gente que utilice determinadas redes sociales. El posicionamiento, la visibilidad. El posicionamiento, efectivamente. Parece ser que está teniendo buen alcance, y obviamente cualquiera de las personas que seguimos el podcast y que seguimos a Tino, allá donde vamos y podemos dejarlo caer, pues lo dejamos caer. Porque pudo haber nacido en Londres o Nueva York. ¿Tú qué frutos crees que va a dar este podcast? ¿Crees que la gente lo va a conocer, gente que no lo conocía, o gente que le sonaba o que fueron contemporáneos van a profundizar más? ¿O crees que es como un reservorio, una reserva de anécdotas, de memorias de cara al futuro, para que quede todo recogido y no se pierda, aunque fallezcan las personas que conocieron a Tino, sus amigos, sus familiares? ¿Qué frutos crees que va a dar este podcast? Es todo eso que has dicho. Y más. Y más. Inicialmente, hablando con Ramón, era vamos a dejar en algún sitio grabado todas estas experiencias, todas estas personas, que no se pierda, y eso es importantísimo. Luego estará la parte de gente que no lo conozca, que en algún momento le llame la atención, esa intro de Oro Negro, digan, ¿y esto qué es? Haya alguien que lo escuchara en su momento como banda sonora de la Vuelta Ciclista a España y busque más. El sonido Orbea. Efectivamente. Y luego, pues gente que, como he dicho muy al principio, no lo ha olvidado, pero no lo recuerda. Yo de estos me estoy encontrando muchas personas, muchísimas personas. Y me consta que están enganchados, que están esperando el martes al mediodía para que se publique el podcast. Que he tenido la suerte de enganchar a mucha gente que además hemos trabajado juntos y trabajamos juntos, con lo cual cuando se escucha el podcast luego vienen a preguntarme y a comentarlo. Y creo que está teniendo un buen alcance y que está redescubriendo a Casal a muchísima gente. Y engancha por los capítulos, y también porque tiene el tiempo justo. No estás ahí 3 horas escuchando el podcast, sino que en poco tiempo te dice muchas cosas. Esto es un tema que lo hemos comentado muchas veces, decir, oye, ¿por qué no lo hacéis más largo? Los admiradores, muy admiradores, nos queda siempre corto. Pero hoy en día
Efectivamente, como tú estás diciendo, hoy en día tiene que ser breve, conciso y al grano. En el capítulo del podcast Redescubriendo a Casal, me gustó mucho cuando recomendaste la canción Asturias, de ese álbum inédito de Tino que grabó en Italia, pero que apareció, no sé si en Brasil, en una maleta con humedad, que finalmente se publicó con el nombre de Origen, creo. Justamente. Claro, hay ahí varias perlas escondidas. Para mí la que más coincido contigo es Asturias, que es una canción bellísima. ¿Tú crees que en la obra de Tino, pese a solo publicar esos 5 álbumes, desde Neo Casal hasta Histeria 1990, ¿tú crees que hay perlas escondidas para el gran público que mucha gente no conoce, pero que son canciones del nivel de Eloís, Miel en la nevera, o Embrujada, o Pánico en el Edén, o Tigre Claro. bengalí? Aparte de esas canciones, ¿crees que hay otras escondidas? Claro, el gran público, por decirlo de alguna manera, conoce las que has comentado, pero hay muchas joyas, claro. Yo no puedo decir, para mí todos son joyas, pero por ejemplo, Mañana es una muy buena canción, Los pájaros es una muy buena canción. El otro día escuché Aquí en Viena, que tiene una letra muy simple, o sea, es... Haz un alto en tu camino y sobre todo, acuérdate de mí. Efectivamente, vuelve a hablar de la soledad, que es algo que le acompaña mí se siempre. refugió. Utiliza la palabra destino, que utiliza tantísimas veces. Nunca y el otro cumplió. día, escuchándola, fue como, uff, y me puse a repasar la letra y dije, ¿cuánto dicen tan poco? Parecen psicofonías, ¿no? Como si hubiera una medium y nos hiciera llegar la voz de Tino voz o el de- mensaje de Tino en la actualidad, ¿no? De alguna manera, siempre y cada vez que escucho una canción, leo una frase que pensaba que le daba un sentido y le encuentro otro, o escucho al fondo un instrumento musical que en aquel momento o lo había pasado desapercibido. No escucho las canciones de Tino con dedicación, lo tengo ahí y siempre hay algo que me sorprende, siempre. Y que te transmite alguna información Algo. oculta o críptica que parece que te llegue en ese momento. Efectivamente, Que yo no creo esté que grabada. me tiene que llegar en ese momento y no en otro. Es cierto. En otro capítulo fue entrevistada a Cristina Perellón, que no sé si ahora, pero en los 80 era testigo de Jehová, y que visitó a Tino en su piso. Curiosamente, Tino se encontraba entonces en el domicilio y le abrió la puerta, estuvo hablando con ella, con otro compañero que la acompañaba. Creo que fue en la Torre del Retiro, ¿no? Sí, en el edificio Torre del Retiro, en el último... En el pisazo, que por cierto tú has visitado. Sí. ¿Quieres comentar algo de esa visita? Bueno, pues luego te lo explico. Es una de las casualidades, o si quieres lo explico Sí, ahora. No cuando tengo lleguemos a las problema, casualidades, tienes razón. Pues sigo con Cristina Perellón. En ese capítulo en el que fue entrevistada Cristina Perellón y habló con Tino en el Rellano sobre espiritualidad, en ese capítulo del podcast, digo, conocimos las opiniones personales más íntimas de Tino Casal sobre la espiritualidad. Y fueron, más o menos de forma literal, leo: tengo inquietudes religiosas, me gusta indagar, me gusta saber, creo en el bien y en el mal, sé que después de la muerte hay algo, lo que no sé es lo que hay. Y a mí sí es cierto que me da miedo morir, como Volcán. Me da miedo la muerte, que insisto, esto lo decía mucho en el tema Volcán. Sí. A mí estas afirmaciones me impactaron y se me puso la piel de gallina. ¿Qué supusieron para ti? ¿Te llamaron la atención? ¿Te sorprendieron mucho? Me sorprendieron muchísimo porque siempre relaciono que, como no sabía qué podía pasar después, él siempre creía que le iban a quedar muchísimas cosas por hacer. Y desgraciadamente le quedaron muchísimas cosas por hacer, porque se fue demasiado pronto. Pienso que todo esto, el tema de la espiritualidad, pero uy, que me engancho, el bien y el mal, él... Lo tuvo siempre súper presente. Lo tuvo súper presente porque creo también que era manera de aprender, de conocer, no solo él, sino diversidad de personas. Y era ese ansia de aprender, de empaparse, tanto para lo bueno como para lo malo, y necesidad de absorber para luego él seguir creando. ¿Y tú crees que, como afirman algunas personas que lo conocieron de forma más íntima y más estrecha,
Tino Casal tenía esa premonición de que iba a morir joven, etiqueta negra, porque negro es mi destino y no lo puedo evitar, y The End, y qué difícil viajar en el asiento de atrás. ¿Tú crees que Tino sabía que le quedaba poco de vida y tenía que amortizar, aprovechar la vida al máximo y quemarlo todo en el altar porque no nos salva ni Zeus? Yo creo que Tino aprovechó la vida al máximo desde el momento en el que nació, o desde el momento en el que tuvo capacidad de... Uso de razón. Uso de razón, efectivamente, ¿no? De saber que podía hacer cosas. Es curioso esto de que Tino tuviera, yo creo, es mi teoría, una premonición. Él sabía que nos iba a dejar prematuramente, quizás demasiado temprano, porque él tenía unos 41 años. 41 años cuando tenía nos dejó. cuando nos dejó. Y claro, esto se plasmaba en la letra de muchas canciones, por ejemplo en Etiqueta Negra, porque negro es mi destino y no lo puedo evitar, en el último álbum, la última canción, The End, ya no nos salva ni Zeus. ¿Tú crees que él sabía que nos dejaba y tenía que ir más rápido de lo normal? Claro, tú me has dicho hace un ratito que desde que él nació aprovechó el tiempo al máximo. Exacto. Y amortizó y se metió en 1000 proyectos. ¿Pero tú crees que Tino tenía esta certeza? ¿Que alguien se lo había dicho? No lo creo. ¿O que algo se lo había dicho? No lo creo, porque tengo la sensación de que si él hubiera tenido esta premonición, quizás hubiera hecho otras cosas, pero claro, es una creencia mía. En el fondo quiero imaginar que Tino ni lo imaginaba. Tenía, como he dicho, demasiadas cosas, demasiados proyectos, demasiadas ilusiones, tenía que seguir creando y no, él no quería desaparecer tan pronto, estoy, vamos, segurísima. De hecho, tenía proyectos. Y yo creo que cuando una persona tiene algo muy claro, no va tan adelante. Quizás una intuición, pero no una certeza. Efectivamente. Puede que fuera eso. Efectivamente. Nuria Añón, ¿qué crees que podemos hacer para recordar y fomentar el conocimiento de la figura de Tino Casal? Pues desde el punto de tanto este podcast como el Redescubriendo a Casal, compartirlo. Estas entrevistas. Compartirlo. Con el vampiro, que a Tino le gustaban mucho los vampiros. Y Anne Rice. Exacto. Darlo a conocer, publicarlo, pero quien tiene la mano y el poder de que se recuerde a Tino Casal no está entre nosotros. Son las televisiones, son las discográficas, que son las que deberían mover su imagen, su música, rendirle un homenaje que creo que se lo merece. No quiero despreciar a ningún cantante, pero no hace es que no voy a decir nombres, ningún no quiero cantante decir nombres, inferior, ningún cantante de ni nada calidad. de calidad, porque hay un cantante que vocalmente era muchísimo mejor que Tino Casal, pero tuvo menos discos de estudio, tuvo muchísima menor duración de carrera musical y hace nada se le ha hecho un pedazo de homenaje. Y salen los sellos. Efectivamente, salen los sellos y han venido cantantes de primera línea de la música española. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo Tino para que no se le recuerde? Y el máximo que se le recuerde sea cuando se hacen recopilatorios en final de año y a veces con frases que dices, ¿de qué va esta gente, no? Por mucho que sea un programa de variedades, no está en nuestras manos. Se han hecho docuseries que tampoco han sido las más acertadas. Hay partes que están muy bien, hay partes que no están tan bien. Y documentales tampoco. Documentales muy acertados. tampoco. La gente tampoco se interesa por... Y se ha hecho el tema de la expo de ropa del Museo del Traje de Madrid, en la que estuve, el tema de la expo del Sense Fronteras en Salt, a la que sí que fuiste, y yo fui 2 veces, y Sin Fronteras en Ciaño, a la que también estuve, que por cierto ahora ha hecho años, fue en el 2021, ahora en estos días estaba yo en Asturias. Tal día como hoy. Sí. Y es que, claro,
tendrían que ser las televisiones que tienen los derechos, sobre todo la que más funcionaba en aquel momento, la única, que nos saca el archivo que tienen y vamos, ni para atrás, porque se sabe que hay muchísimas otras actuaciones de Tino y no salen en ningún sitio, ni se hacen reportajes y obviamente si quieres acceder a ellas tienes que pagar. Y amigos que quizás tienen maquetas o canciones medio construidas, inéditas, y que argumentando que son maquetas o que no están terminadas o que lo que sea, no acaban de ver la luz, cuando a los fans les encantaría. Aquí hay controversia. A mí, por una parte, me encantaría escucharlas, porque eran creaciones de Tino, pero por otra parte, no me gustaría que se publicaran. No tenían el toque mágico final. Porque no tenían el toque mágico final, pero no olvidemos que para Tino, si no lo frenaban los músicos y los productores, hubiera seguido haciendo arreglos de canciones hasta el infinito y más allá, sí, porque nunca le parecía que estaba acabada una canción. Siempre se podía girar un poquito más la rueda. Y tenían que frenarlo. Y rizar el rizo. Entonces tengo ese doble sentimiento de que me encantaría poder escucharlas, pero a la vez no, porque no tienen el visto bueno. Porque a Tino no le gustaría. Efectivamente. Nuria, tú tienes una gran responsabilidad, pero también tienes una gran suerte, porque posees un objeto de poder, un objeto que yo creo que quizás tiene alma y conserva la esencia de Tino Casal. Pues sí. Porque, expliquémoslo bien, para financiar una escultura, yo creo que a tamaño natural, de Tino Casal que hay en la ciudad de Oviedo, para financiar esa escultura, la hermana de Tino, creo que Conchita, sorteó un fular de seda natural cosido a mano de la marca Moschino, y lo posees tú porque te tocó a ti, fuiste la agraciada en el sorteo. Y me gustaría que explicaras qué tiene ese fular, que lo mostraras a cámara, por supuesto. Tanto. Pues hago un resumen. Explícalo bien, la estatua, a mí me intriga mucho. La estatua se empezó a hacer un crowdfunding, se pusieron unas aportaciones de dinero. Yo había hecho ya la aportación de dinero y se quedó muy parada, y para amortizarlo se le pidió a la familia que cómo lo veían. Entonces Conchita... ¿Cómo veían sortear alguna prenda de Tino? Sí, exacto, ¿no? De algún objeto. Algún objeto, algo que no... Bueno, pues que claro, obviamente desprenderse para la familia de algo de Tino, claro, es que no olvidemos, fue muy duro. Para la familia no es Tino Casal, es José Celestino, es su hermano pequeño. Entonces, está Superman y Clark Kent, está José Celestino Casal Álvarez y Tino Casal, efectivamente. Entonces la familia ofreció este fular y entonces se publicó que por cada, no recuerdo ahora, cada 10 euros de aportación se daba un número y se sorteaba en no sé qué fecha. No se alcanzaba el dinero, se retrasaba y finalmente llegó el día en que se hizo un concierto, que también el dinero que se sacó en aquel concierto iba para la estatua, y se sorteaba este fular. Se le dio muchísima publicidad, obviamente, en medios de comunicación de Asturias, y claro, mi nombre estaba allí. Me consta y quiero dejar muy claro que hubieron fans que hicieron muchísimas aportaciones de dinero de manera anónima, y que no participaron en este sorteo, y también la familia dijo que sus nombres no participarán en ese sorteo. Yo tengo la grabación de ese momento, me la pasaron, cuando sale el nombre y dicen Nuria Añón y Roxana Sabarís. Bueno, dicen, está en la sala, y Roxana Sabarís, que estaba en ese momento en el escenario, dice, no, es una fan de Barcelona. Dios cargos tú, efectivamente. Nuria Añón. Este fular me tocó 2 días después de mi 49 cumpleaños. Además, me levanté esa mañana, yo no recordaba que se sorteaba el fular, y en un momento de esa mañana dije, sorteaban el fular, voy a mirar, y claro, veo mi nombre. Bueno, no sé cuánto dará en cámara. Seda, natural, cosido a mano, precioso. Es un fular de seda. Me gustaría que explicaras qué significa esa frase que hay justo en el centro, alrededor del corazón. Exacto. ¿Qué dice esa frase? La frase dice elemento indispensable para que el sueño se convierta en realidad. ¿Está en italiano? Está en italiano. Y este fular a lo mejor era una prenda indispensable para hacer realidad los sueños de Tino Casal, ¿tú crees? De Tino Casal, efectivamente. Como veis, tiene corazones, tiene estrellas,
Tino también llevaba estrellas en su indumentaria. Tiene 12 estrellas, como los 12 Efectivamente. apóstoles. Tiene interrogantes, que yo creo que la vida de Tino Casal también era un interrogante. Sí. Tiene símbolos de la paz. Tiene bandurrias. No nos Tiene olvidemos. instrumentos musicales, curiosamente. Instrumentos musicales, un montón. bandurrias, principio de zafiros negros los archiduques, paletas de pintor, Curiosamente. curiosamente. Yo creo que lo compró porque... Este es un tema importante. ¿Qué teoría tienes tú? ¿Lo compró en Italia? ¿Lo compró en España? ¿Dónde crees que lo compró? Yo me he puesto 3 veces ya en contacto con Moschino, tanto en Italia como en España, y no, bueno, han pasado de mí directamente. Entonces, bueno, pues siempre queda internet y rebuscas y buscas y rebuscas. Entonces yo he encontrado que a finales de los 80, principios de los 90, Franco Moschino lanzó una colección que se llamaba Peace and Hearts, Paz y Corazones, y fulares había 2 modelos, este y uno verde, con cosas parecidas, pero en disposición diferente. Yo entiendo que Tino lo debió comprar en Madrid. En aquella época no hay constancia de que Tino viajara a Italia, y Moschino, firma de alta costura italiana, obviamente tenía tiendas en las principales ciudades, sobre todo Madrid. En Barcelona ya no existe la tienda. ¿Y tú crees que le debió salir caro en aquella época? En aquella época sí, claro. Porque es marca buena. En aquella época un fular de estos, quizás al cambio, finales de los 90, podría alcanzar tranquilamente 400, 500 finales euros. De los 80. Finales de los 80, efectivamente. ¿400 qué? 400, 500 euros. Es seda natural, es lo que comento en mi podcast, que yo tengo familia de costura y estos rematados finales se hacen a mano cuando es de calidad. Cierto. Está sin lavar, por ahí Eso se te quería ven preguntar. manchas. ¿Tú no has llegado a lavarlo? No, jamás? Jamás. A lo mejor conserva algún perfume de Tino. ¿Algún olor especial? Bueno. Aquí veo que hay como una manchita de color lila, Sí. como tus bambas, curiosamente. Pues Quizás mira, lo manchó Tino pintando. Efectivamente, está Podría manchado, mira, también está manchado, esto parecen pues como manchas Eso de... ya no es pintura, ¿eh? No, estos son como manchas como de aceite, creo yo. Eso es del bocata, de Tino. Sí, buscando mucho en las redes, yo he encontrado en 4 momentos diferentes donde Tino lleva este fular. Sí, es cierto, me pasaste las fotos. Y bueno, pues José Carlos dijo que tenía que ser un fular muy, muy especial para que lo repitiera tanto. Porque no solía repetir. Efectivamente. Sobre lo que me has dicho del perfume, Sí. Bueno, creeremos o dejaremos de creer. Hay veces que huele y hay veces que no. Y sobre todo ha olido estando en Madrid. En momentos especiales En y en momentos lugares especiales. Y en lugares especiales. ¿Y por qué crees que lo debió comprar? ¿Qué crees que le llamó la atención a Tino? Aparte de todo lo que hemos comentado, que es cierto, que hay muchos elementos que se corresponden con su esencia, pero tú si tuvieras que teorizar, inventándote, ¿por qué crees que dijo este y no otro fular Moschino? Por la frase. La frase a mí me impacta mucho. A ver, la frase, yo lo que entiendo de la frase es que el corazón es el elemento indispensable para que los sueños se hagan realidad. El corazón bimotor, quizás. El corazón bimotor, nunca se sabe. Pero creo que el significado que él le vio es este, es la frase siempre referida al corazón. Antes hemos presentado un tema que hemos dejado a medias en el tintero, que es las casualidades. ¿Qué son las casualidades o las causalidades o los destinos casuales? ¿Qué son las casualidades, Nuria? Pues las casualidades, que no casualidades, a ver, es el juego de palabras que hacemos. No, es el juego de palabras que hacemos de la casualidad y le quitamos la U y la dejamos en casalidad. Además, cuando lo escribo pongo casal en mayúscula y idad en minúscula. De Tino Casal. A muchos de los admiradores de Tino nos han sucedido cosas o hemos tenido vivencias o coincidencias o han pasado cosas que estadísticamente son poco probables. Son poco probables. Mira, te voy a explicar la última de Madrid. A finales de abril estuve en Madrid, fui a un concierto. El domingo, esto fue un sábado, el domingo quedamos Cristina Perellón, que la has nombrado antes, quedamos sí. Gerardo Quintana y quedamos con Laura Cruz, que es otra casalera, también muy joven, sigue a Tino desde que era muy jovencita. Está estudiando en Madrid, bueno, pues quedamos los 3 para quedar el sábado, un aperitivo, una comida, etc. Y yo, pese a que he estado varias veces en Madrid, nunca había estado en los sitios donde había vivido Tino.
Estuvimos comiendo y durante la comida Cristina nos explicó que le había llegado una noticia de alguien fiable de que Tino se estaba haciendo o se quería hacer una falda escocesa. Un y le habían, sí, un kilt, y o le habían pasado una foto y algo de alguien de peso, o sea, una noticia y una información 100% fiable. Bueno, pues salimos de comer, nos dirigimos paseando hacia la casa de Torre del Retiro y en la esquina, justo cruzando por la misma acera de Torre del Retiro, vemos venir a una pareja con un nene pequeño, un crío de 3-4 años, lo llevaba de la mano, y él iba con un kilt. Y no suele haber muchas personas por Madrid A que ver, llevan kilt, un muchos domingo, hombres, ¿no? Domingo 28, fue el día antes del apagón, el domingo antes del apagón creo que fue el 28 de abril, o el 29, no recuerdo. El domingo, o sea, un último domingo de abril a las 4:30 de la tarde, con un calor horrible, paseando por la acera de enfrente del Retiro, y que en la esquina, además, donde está el pub donde bajaba Tino Casal, encontrarse justo cuando, media hora antes, te estás diciendo lo del kilt, a un señor con kilt. Una casualidad. Esto es una casualidad, pero ahí no quedó el tema. Nos acercamos a la puerta, nos ponemos a hacernos fotos, Gerardo Quintana nos dice, mira, era el piso 16, era aquel de aquí y tal, nos explica, y había una chica sentada en un banco de enfrente. Y Gerardo les dice, oye, ¿nos puedes hacer una foto todos juntos? La chica se ofrece, nos Claro hace que la sí. foto y nos dice, oye, ¿cómo es que os estáis haciendo aquí fotos? Y Gerardo le explica, no, es que vivió Tino Casal, tal, dice, sí, viene mucha gente, porque ha habido mucha gente, Lugar de peregrinación. efectivamente, ha habido mucha gente famosa, políticos, etcétera. Dice, mis suegros ya vivían aquí cuando vivía Tino Casal, y sí que sé que vivió aquí, era una chica muy joven. Y nos dice, ¿queréis venir? ¿Queréis pasar a ver el hall? Claro, ahí ya flipamos. Entramos al hall, es una especie de hall doble donde solo puedes pasar hasta determinada parte, la otra parte es una parte privada que solo pueden pasar los vecinos. Muy elegante, muy bonito. Muy elegante, todo mármol, muy bonito, tiene una pintura del Retiro preciosa. Nos estuvimos haciendo alguna foto sin que se viera nada que pudiera identificar nada de ninguno de los habitantes, y en determinado momento me giro, había 3 ascensores, 2 estaban en la planta 1 y 1 estaba en la planta 16. ¿Y era el que estaba en medio o a un lado? A un lado, A el un que lado. estaba así, tal como estábamos nosotros, el que estaba más a la 16, izquierda, había 1, 1, 1, 16, 1, o sea, 16. 16, 1, 1. Bueno, pues es lo mismo, estadística de que en un edificio de 20 no sé cuántas plantas, con no sé cuántas... Otra casualidad. Tal, esté uno de los ascensores en el piso 16. Mensaje en código Morse, 1116. Habrá que a ver hacer qué numerología a ver qué significa. Sí, sí, quizás hay algo oculto. Esa fue la última. Y os explico la primera que me pasó en Tudela Beguín. ¿Es una casualidad? No es una casualidad, para mí también es algo especial. Yo el primer año, claro, de repente, a la del Fular dice que va a la comida de Tino Casal. Y además era mi 50 cumpleaños y yo quería hacer algo que solo entendiera yo. ¿Y qué quieres decir con a la del Fular? Yo era la del Fular, Ah, claro, sí. es la del Fular, claro, a mí ayer No me eres conocía Nuria, eres nadie. la del Fular. Claro, yo entonces Hola, era la Fular. del Fular, antes, ahora ya soy Nuria. La full. Bueno, pues avisé que iba a la comida y me presenté en Tudela Beguín sin conocer a nadie en persona, sí que había hablado por teléfono y bueno, pues por WhatsApp, etcétera, pero claro, no conocía a nadie. Sí. Bueno, pues pasamos el día, la comida, muy bien, todo genial, conocí a Conchita, conocí a Víctor, a su primo, y luego después de la comida, esa comida fue en el Bar Ortea, allí donde Tino de pequeño dijo una vez en la tele, ahí me vais a ver alguna vez. Sí. Luego nos fuimos a tomar unas sidras a otro bar. Y se fue a triunfar. Efectivamente, y se fue a triunfar. Estábamos en el otro bar, yo había hecho unos imanes y hice bastantes, porque además es un tema que es barato, no es caro hacer esto. Y Ramón Palicio me dijo, Nuria, regálales uno a los del bar, que siempre nos acogen de manera muy cariñosa y tal. Y había un señor que se llama Brás, que es un señor que, bueno, vive de hacer cosas en madera, en barro. Bueno, es un poco como una persona también un poco, bueno, yo el concepto Un artesano, un artista. Exacto, pero es un artista de estos así como, a mí, claro, yo recién llegada, no conocía a nadie, me dio la impresión como de que era un hombre como muy hosco, como muy cerrado, muy tal, ¿no? Y me dijo, Ramón, dale uno también a Brás, porque también
a su manera, me dijo una frase así, sigue a Tino. Bueno, estábamos ya que nos íbamos, me acerco al de la barra, le doy un imán al de la barra, me dice Ramón, te acompaño, dije, no hace falta. Y le digo, Bras, Ramón Palicio me ha dicho que le regale esto, soy la chica de Barcelona, que tuve el fular y tal, y de golpe el porrazo este señor me dice, gracias, gracias, y se marcha corriendo. Claro, yo me quedé un poco como, bueno. Tiene prisa. Estábamos ya a punto de irnos, estábamos saliendo del bar y a lo lejos escucho, ¡Catalana, espera! Buah, me espero, viene el señor corriendo y me pone en la mano lo que llevo aquí y me cerró la mano. Yo era incapaz de abrir la mano en ese momento. Y no sería una sacavera como la que llevas en la camiseta, ¿verdad? Pues no era una sacavera, pero sí que era algo que es único, porque obviamente de esto no pueden haber dos iguales porque lo hace a mano y son únicos. ¿Y qué era? Yo lo llevé en la mano, Porque, no claro, podía abrirlo, y cuando estuve frente al mural de Tino, que además hay una foto preciosa porque es de noche y está la luna encima y tengo un fotón de ese día, abrí la mano ¿Y qué había dentro? y son dos llaveros hechos a mano, De Eloís y de Tino Casal. en el cual uno pone Tino Casal y en el otro pone Eloís. Y son como de barro, Son de barro. y pintados a mano. Son de barro, pintados a mano y luego cocidos. La mar de bonitos. Eloís Casal, Tino Casal. ¿Y esto que se sugiere son sacaveras o no? Sí, yo creo que sí, que es como una... Es muy bonito, sí, sí. Porque claro, este es otro tema que teníamos que comentar. Me has traído unos objetos singulares que tienen un gran simbolismo para ti y que tienen a Tino Casal Son... detrás y delante y a los lados. Son objetos de coleccionista, por decirlo de alguna ¿Qué manera, cosas tienes ¿vale? de Tino Casal? Pues mira, de Tino Casal, como no tienes estas y muchas más. y muchas más. Como no estuviste, después de El arte por el Museo exceso. del Traje hicieron, bueno, pues editaron este libro que yo cuando lo recibí dije, madre de Dios, me lo han hecho roto. Y fue cuando me enteré que no, que muchísimos museos lo que hacen es así. así. Entonces, bueno, es un libro que obviamente pues tiene, precioso, sí, mira, con lo que empieza, tiene fotos de todas las piezas de Tino. Una maravilla, una preciosidad. Esta es la chaqueta que tiene Fortu, que se le regaló, De Bus, de Obús. el líder de Bus. Está reproducido todos los, bueno, pues todo lo que Fotos de acompañaba a cada una de las fotos, Villatoro, Magnamara, los bolsos que diseñaba Tino, que hacía, la chaqueta maravillosa, maravillosa, y bueno, yo os quiero todo espectacular. enseñar uno en especial. Unos modelones Sí, bueno, claro. y unos complementos y unos calzados, Claro, esto, ¿quién? una decoración maravillosa, llena de matices, original, Ahora no lo encontraré. discos. Sí, sí lo encuentro, vale, que está aquí abajo. Recordemos que Tino solo publicó 5 discos en vida. El Neo Efectivamente. Casal, Etiqueta Negra, Hielo Rojo, Lágrimas de Cocodrilo, Histeria y ya está. Solo 5 discos, por desgracia. Joyones. Y esta es lo que os quería enseñar. Uy, 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 esto nos suena de algo. Claro, El mucho fular. tiempo después de yo tener el fular, ¿Lo viste? cuando recibí el catálogo dije, estaba el fular y había uno de los recuadros, no estaba colocado así, estaba como en un cuadro y estaban todos colgados y estaban como más doblados. Precioso. Y bueno, pues ahí estaba Le encantaban los fulares. ahí estaba el fular. Sí, sí. Un gran libro y muy bien encuadernado, muy bien editado. Claro, está Una hecho preciosidad. por el Museo del Traje, entonces está separado por los discos, o sea, relacionaron, bueno, estaba todo cronológico. Los discos, las épocas. Estaba todo ¿Qué más cronológico. tienes ahí? Pues mira, ¿qué más tengo? Esto obviamente, bueno, este me lo regalaron porque este no estuve, pero esto... Otra exposición, otro evento. No, esto se encarga de hacerlo Roxana, Ah. que es el recordatorio que nos regala en cada una de las comidas. Y esta es la pintura, el grafiti que hay en Tudela Beguín. Efectivamente, este es el grafiti de Tudela Beguín, Que toca restaurarlo. que bueno, pues hace publicidad del restaurante Sí. y luego pues dentro Esculturas. Esculturas de Tino. siempre ponen las esculturas. Estos son a las 5 comidas que he ido. El Muy- primero fue este, Muy bonito, precioso. el último Estas postales. las postales del 75 aniversario, que siempre pone dónde ¿qué- comemos. ¿Qué más cosas tienes, Nuria? Y mira, para finalizar, he traído, que es el más significativo,
En Tudela-Beguín hacen un anuario cultural que siempre lo sacan para fiestas, entonces este es el del 2016. Anuario cultural de Tino. Exacto, este es el del 2016, que fue cuando hizo los 25 años de 25 su aniversario. fallecimiento, y bueno, hay curiosidades de Tudela-Beguín, hay escritos De sobre Asturias. Tino, bueno, y esto pues después de mucho rogar siempre he conseguido que alguien de Tudela-Beguín me lo enviara, y este es el de este año, que era su 2025. 75 cumpleaños. Siempre que- Tino es protagonista Sí, de ese anuario cultural. siempre hay algo, y este año pues como característica está el pregón íntegro que hizo Ramón Palicio, que Ramón Palicio este año Es pues cierto. ya tocaba que lo hicieran pregonero de las fiestas de Tudela-Beguín. Tengo muchísimas otras cosas, tengo el libro de Gerardo Quintana, tengo el libro de Oro Negro, Tienes discos, tienes de todo. tengo discos, tengo los recuerdos de las expos, etcétera, etcétera. Tú no estuviste en el Museo del Traje, me dijiste. No, No tienes nada del Museo del no Traje. tengo nada del Museo del Traje. Bueno, es el penúltimo que me quedaba. Yo siempre sé que tengo que guardar algo para alguien. Porque cogiste varios. Yo creo que me echaron, no me echaron, pero casi, si me pillan me echan. Ah, ¿y esto es para mí? Este es para ti. Oye, pues muchas gracias. Y el arte por exceso, Tino Casal. Yo también quiero regalarte un detalle de nuestra productora de Calidoscopio Multicolor Hombre, para que recuerdes este gran día. A mí me encanta abre, este porque es que póster además... de Tino Casal con un montón de información. Y es que es el look que más me gusta. de El look Tino que más te Casal. gusta de Tino Casal, todo en cuero, como Billy Boy. Azul noche tu pelo, vestido todo en cuero, Billy Boy. Una pasada este póster, seguro que lo voy a colocar en mi habitación. Me gusta mucho y me voy a leer lo que hay aquí alrededor. Nosotros te regalamos un vaso del Calidoscopio Multicolor de cristal para que no te tragues el plástico, todo orgánico, encanta. todo biodegradable, sostenible, reciclable Genial. y muy bonito. Y te quiero dar un fuerte abrazo y lo usaré agradecerte mucho seguro. esta entrañable entrevista. Me gustaría daros las gracias a vosotros, sobre todo por la oportunidad de no olvidar a Tino. Le quiero dar las gracias también, aunque es la competencia, al personal del podcast de Redescubriendo a Casal, porque están haciendo un gran trabajo. No es la competencia porque es otro ámbito. Y le quiero dar las gracias a Tino Casal por ponerme en la vida tanta gente maravillosa que he conocido, de tan diferentes ideas, Y pelaje. religiones, colores, sexos y de todo. Y drogas y rock and roll. Efectivamente, que me ha puesto en la vida, y verdaderamente todo el mundo que estoy conociendo es una auténtica maravilla. El placer es nuestro, Nuria. Muchísimas gracias. Venga, muchísimas gracias. Una grandísima entrevista. Gracias. Gracias a todos. Nuria Añón, leal a la esencia de Tino Casal. La guardiana, la custodia del fular de Casal. Una sombra más, un acuario más. Auténtica, original y con personalidad. Estética, arte, integridad, destino casual.